Nueva esposa del millonario olvida a su hijo en el sótano hasta que la criada hace esto. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El sótano olía a tierra húmeda y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Mateo, con sus escasos 5 años, se había convertido en un experto conocedor de aquella penumbra. Abrazaba a su oso de peluche, un guardián de felpa cuyo pelaje ya estaba áspero por las lágrimas secas. Arriba, el sonido de las risas y el tintineo de las copas de cristal eran como un eco de un mundo al que ya no pertenecía, un universo brillante del que había sido exiliado. Su madrastra, Ariana, se deslizaba por los salones de la mansión con la gracia de una pantera vestida de seda. Nadie podía imaginar que su sonrisa, tan perfectamente delineada, ocultaba una crueldad helada. Para los invitados, ella era la filántropa, la esposa devota del magnate tecnológico Reinaldo Romero. Pero para Mateo, era la voz que susurraba veneno, la mano que cerraba la puerta del sótano sin mirar atrás, dejándolo solo con el parpadeo agónico de una única bombilla. Rosa Vargas, la jefa del personal doméstico, sentía una inquietud que le oprimía el pecho. Conocía cada crujido de las escaleras, cada mancha en la alfombra, y últimamente, conocía el silencio antinatural que rodeaba todo lo relacionado con el pequeño Mateo. Desde la llegada de Ariana, la risa del niño se había extinguido, reemplazada por una sombra en sus ojos demasiado grandes para su rostro pálido. Rosa observaba, esperaba, y el miedo crecía en su interior como una mala hierba. Reinaldo Romero vivía en una burbuja de reuniones de negocios y vuelos internacionales. Amaba a su hijo, o al menos, amaba la idea de él. Los desayunos de chilaquiles de los domingos se habían vuelto un recuerdo borroso, reemplazados por cenas de gala y eventos benéficos organizados por su nueva esposa. Ariana se había encargado de llenar su agenda, de construir un muro de ocupaciones que lo mantenía convenientemente ciego a la realidad que se gestaba bajo su propio techo. Él es un niño difícil, mi amor, le decía Ariana a Reinaldo con voz melosa, mientras ajustaba su corbata de diseñador. Necesita estructura, límites firmes. Lo hago por su bien, para que crezca y sea un hombre fuerte como tú. Reinaldo, agotado y deslumbrado por su belleza, asentía sin cuestionar. Confiaba en ella plenamente, sin saber que las lecciones de Ariana se impartían en la soledad y el frío de un sótano polvoriento, lejos de su mirada. Aquella noche, mientras la fiesta alcanzaba su apogeo, Rosa sintió que no podía esperar más. Una excusa sobre mantas adicionales la llevó por el pasillo de servicio hacia la puerta prohibida. El sonido de la música se atenuaba con cada paso, siendo reemplazado por el latido ansioso de su propio corazón. Cada fibra de su ser le gritaba que algo andaba terriblemente mal. El instinto maternal que había desarrollado criando a sus propios hermanos le advertía de un peligro inminente. La puerta del sótano estaba cerrada con un cerrojo exterior, una adición reciente que heló la sangre de Rosa. Aquello no era una medida de seguridad, era una celda. Buscó en su manojo de llaves maestras, sus manos temblaban tanto que apenas podía insertarla en la cerradura. El clic metálico al abrirse resonó en el pasillo silencioso como un disparo, un sonido de liberación y, al mismo tiempo, de terrible confirmación de sus peores temores. Al descender los escalones de madera, el aire se volvió más denso y frío. El olor a humedad se intensificó, mezclado con un aroma a tristeza. La única bombilla colgante arrojaba un círculo de luz amarillenta sobre un escenario desolador, cajas viejas, muebles cubiertos por sábanas que parecían fantasmas y, en un rincón, una pequeña figura acurrucada. Mateo levantó la vista, y en sus ojos, Rosa vio un abismo de soledad que la partió en dos. ¿Mi niño? Mateo, susurró Rosa, su voz quebrándose. Se arrodilló lentamente para no asustarlo, extendiendo una mano con una ternura infinita. Mateo no respondió con palabras, solo se aferró más a su oso de peluche. El pequeño cuerpo del niño temblaba sin control, no solo por el frío del suelo de concreto,
sino por un miedo que se había arraigado profundamente en sus huesos, un terror constante a la oscuridad y al abandono. Ella dijo que me dejará aquí para siempre, susurró finalmente el niño, su voz apenas un hilo de sonido. Dijo que soy una molestia y que aquí no molesto a nadie. Las palabras, tan simples y tan crueles, golpearon a Rosa con la fuerza de un puñetazo. Vio las marcas de polvo en las mejillas del niño, la ropa arrugada, y comprendió la magnitud de la maldad de Ariana. Esto no era un castigo, era una tortura psicológica deliberada. Rosa lo envolvió en sus brazos sin decir nada más, sintiendo el frágil temblor de su cuerpo contra el suyo. Le transmitió todo el calor y la seguridad que pudo, meciéndolo suavemente. Estoy aquí, mi niño. Ya no estás solo, le susurró al oído. Te prometo que ya no estarás solo. En ese momento, en la penumbra de aquel sótano, Rosa tomó una decisión inquebrantable, lucharía por ese niño, sin importar el costo. Arriba, Ariana reía, ajena al pacto silencioso que se sellaba bajo sus pies. Levantó su copa en un brindis, su rostro iluminado por los candelabros. Por la familia, dijo, y los invitados aplaudieron. Nadie notó la ausencia de la jefa de personal, ni el ligero temblor en el suelo cuando una promesa inquebrantable echó raíces en la oscuridad. Una promesa que estaba destinada a hacer temblar los cimientos de aquella casa de apariencias. Rosa subió a Mateo en brazos, sintiendo lo poco que pesaba, y lo llevó sigilosamente a su propio cuarto en el área de servicio. Era un espacio humilde, pero cálido y seguro. Lo sentó en su cama y corrió a la cocina para calentar un poco de leche con miel, el remedio de su abuela para todos los males. Era un gesto pequeño, pero en ese momento, era un ancla de humanidad en un océano de crueldad. Mientras Mateo bebía la leche a sorbos, sus ojos nunca se apartaron del rostro de Rosa. Había en su mirada una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Era como un animalito herido que no se atrevía a confiar del todo en la mano que le ofrecía ayuda. Rosa le habló en voz baja, contándole historias de su pueblo en Oaxaca, de alebrijes coloridos y cielos llenos de estrellas, tejiendo un capullo de normalidad a su alrededor. La transformación de la habitación de Mateo en el segundo piso a una oficina de diseño para Ariana había sido una de las primeras señales. El vibrante mural del espacio había sido cubierto con una capa de pintura gris minimalista. Los estantes llenos de libros ilustrados ahora contenían revistas de arquitectura y muestras de telas. El niño había sido trasladado a un cuarto pequeño al final del pasillo, que antes se usaba para guardar maletas. Un exilio dentro de su propio hogar. Ariana era metódica en su crueldad. Nunca dejaba una marca visible, nunca levantaba la voz delante de otros. Su arma era la negligencia emocional, el aislamiento, las palabras afiladas susurradas cuando nadie más podía oír. Hacía que Mateo se sintiera invisible, una pieza de mobiliario defectuosa que era mejor mantener fuera de la vista. Y el sótano era su herramienta predilecta para reforzar esa sensación de inexistencia. Esa noche, Rosa no durmió. Sentada en una silla junto a su cama, velaba el sueño de Mateo. Veía su pequeño pecho subir y bajar, y cada respiración era una victoria contra la oscuridad que Ariana intentaba imponer. La rabia que sentía era una brasa ardiente en su interior, una furia fría y controlada que, sabía, debía canalizar con inteligencia. La impulsividad no serviría de nada contra una mujer tan calculadora. Al amanecer, antes de que el resto de la casa despertara, Rosa tomó una decisión crucial. Fue a su armario y sacó un pequeño cuaderno de tapa dura que usaba para sus recetas. Abrió una página en blanco y, con la letra pulcra que su madre le había enseñado, escribió la fecha y la hora. Encontré a Mateo en el sótano, escribió. Encerrado por fuera. Temblando de frío y miedo. Era el comienzo de su archivo secreto, la primera pieza de evidencia. Sabía que enfrentarse a Ariana directamente sería un suicidio profesional y no ayudaría a Mateo. Necesitaba pruebas, un patrón de abuso que nadie pudiera negar. Necesitaba ser más astuta, más paciente y más fuerte de lo que nunca había sido.
Mientras el sol se alzaba sobre la opulenta colonia de Polanco, Rosa se preparaba para una guerra silenciosa, una batalla que se libraría en los pasillos y las sombras de la mansión Romero, con el futuro de un niño como único premio. El pequeño cuaderno de tapa de piel sintética se convirtió en el santuario de Rosa. Cada noche, después de asegurarse de que Mateo dormía profundamente, se encerraba en su habitación y documentaba el día con una meticulosidad casi obsesiva. Anotaba las comidas que Ariana le negaba al niño, las palabras hirientes que escuchaba de pasada, las horas que pasaba encerrado. El diario se llenaba de una crónica dolorosa, un testimonio silencioso del sufrimiento que nadie más parecía notar en la casa. Rosa comenzó a observar a Ariana con una nueva intensidad, analizando cada uno de sus movimientos. Notó cómo su sonrisa se tensaba en los bordes cuando Mateo entraba en una habitación, como su mano, que había estado acariciando el brazo de su esposo, se retiraba bruscamente. Eran microexpresiones de desprecio, tan sutiles que para un ojo no entrenado pasarían desapercibidas. Pero para Rosa, eran tan claras como el día, y cada una quedaba registrada en las páginas de su cuaderno. Un día, mientras limpiaba el estudio de Reinaldo, Rosa encontró un viejo teléfono celular que su sobrina le había regalado. La cámara no era de alta calidad, pero funcionaba. A partir de ese momento, su documentación se volvió visual. Fotografiaba las porciones de comida ridículamente pequeñas que se le servían a Mateo, una rebanada de pan seco y un vaso de agua. Capturaba imágenes de su ropa sucia y descuidada, un contraste brutal con los impecables atuendos de Ariana. El sótano se convirtió en un personaje más de esta tragedia. Rosa bajaba con cualquier pretexto, solo para asegurarse de que Mateo no estuviera allí. Cuando lo encontraba, su corazón se encogía. Una tarde, lo vio tratando de jugar con unas arañas en una esquina, hablándoles en susurros. Había creado un mundo propio en la oscuridad para combatir la soledad. Rosa tomó una foto desde la distancia, con el corazón roto, sabiendo que esa imagen era a la vez una atrocidad y una prueba crucial. Las conversaciones entre Rosa y Mateo se volvieron un código secreto de susurros y miradas. ¿Tuviste hambre hoy, mi niño?, preguntaba ella mientras le pasaba una galleta a escondidas en el pasillo. Mateo asentía, sus ojos tristes agradeciéndole en silencio. Estos pequeños actos de rebelión eran peligrosos, pero necesarios. Eran la única fuente de afecto y cuidado que el niño recibía, un salvavidas en medio de la indiferencia de su padre y la hostilidad de su madrastra. Ariana, sintiendo la creciente cercanía entre la empleada y el niño, comenzó a ver a Rosa como una amenaza. Sus órdenes se volvieron más frías y exigentes. Rosa, el polvo en esta repisa es inaceptable. ¿Acaso no te pago lo suficiente para que hagas bien tu trabajo?, le decía con una voz cortante frente a otros empleados, buscando humillarla y aislarla. Rosa soportaba los ataques con una calma estoica, su verdadero propósito la fortalecía. Una noche, Ariana organizó una cena íntima para unos amigos cercanos. Obligó a Mateo a sentarse a la mesa, vistiéndolo con un traje incómodo. Durante toda la cena, lo ignoró por completo, pero si el niño hacía el más mínimo ruido, le lanzaba una mirada tan gélida que Mateo se encogía en su silla. Era una actuación magistral de crueldad pasivo-agresiva, diseñada para demostrar su control y la insignificancia del niño ante los demás. Después de que los invitados se fueron, Ariana confrontó a Mateo en la sala. Rosa, que recogía las copas, se escondió detrás de una puerta para escuchar. Me avergonzaste, siseó Ariana. Derramaste una gota de agua. ¿Sabes lo que les pasa a los niños descuidados y torpes? Mateo temblaba, incapaz de hablar. Van a un lugar donde no pueden romper nada. A un lugar oscuro. Rosa apretó los puños, su diario mental grabando cada palabra venenosa. El lazo entre Mateo y su oso de peluche se hizo más fuerte. El niño le contaba todo al muñeco, sus miedos, sus penas. Rosa lo escuchó una tarde susurrarle al oso, no te preocupes, osito. Rosa nos cuida. Ella es nuestro secreto.
Esas palabras le dieron a Rosa la fuerza para continuar. No solo luchaba por un niño indefenso, luchaba por la confianza que él había depositado en ella, un honor que no estaba dispuesta a traicionar. Rosa empezó a dejar pequeñas señales de afecto para que Mateo las encontrara. Una flor del jardín sobre su almohada. Un dulce escondido en el bolsillo de su abrigo. Un dibujo de un sol sonriente metido en uno de sus libros. Eran mensajes de esperanza, recordatorios de que, aunque no pudiera estar con él todo el tiempo, alguien en esa casa lo quería y pensaba en él. Cada pequeño gesto era un acto de desafío contra el régimen de frialdad de Ariana. El diario ya no era solo un registro de abusos, sino también un registro de amor y resistencia. Hoy le dejé una chocolatina. Sonrió por primera vez en una semana, escribió Rosa. Esas pequeñas victorias eran el combustible que la mantenía en marcha. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero cada sonrisa recuperada de Mateo era una señal de que estaba en la dirección correcta, de que la luz aún podía vencer a la oscuridad. Ariana, por su parte, se volvía más paranoica. Sentía la lealtad de Rosa hacia el niño como una afrenta personal. Empezó a vigilarla, a cronometrar sus tareas, a buscar cualquier excusa para despedirla. La tensión en la casa era palpable, una guerra fría librada en los detalles más pequeños, una mirada sostenida por demasiado tiempo, una puerta cerrada con más fuerza de la necesaria, un silencio cargado de palabras no dichas. Una tarde, mientras Mateo estaba castigado en su habitación, Rosa subió a llevarle un vaso de jugo. Encontró la puerta cerrada con llave desde afuera. La rabia la cegó por un instante. Golpeó la puerta. Mateo. ¿Estás bien? Escuchó un sollozo ahogado desde el interior. Ariana apareció al final del pasillo. ¿Algún problema, Rosa? El niño necesita aprender sobre las consecuencias. Y tú necesitas aprender a no meterte en lo que no te importa. La confrontación fue breve pero brutal. La amenaza en la voz de Ariana era inequívoca. Rosa retrocedió, pero no por miedo, sino por estrategia. Comprendió que Ariana estaba esperando que cometiera un error, que perdiera el control. No le daría esa satisfacción. Esa noche, describió el incidente en su diario con un detalle escalofriante, añadiendo una nueva capa de evidencia a su creciente caso. El cumpleaños de Mateo se acercaba. Cumpliría 6 años. En años anteriores, Reinaldo organizaba pequeñas fiestas. Rosa le preguntó a Ariana si había planeado algo. Por supuesto, respondió Ariana con una sonrisa falsa. Será una celebración muy especial, solo para la familia. Rosa sintió un escalofrío. Sabía que la celebración de Ariana sería cualquier cosa menos feliz para el pequeño Mateo. El día de su cumpleaños, Mateo se despertó con una chispa de esperanza, que se extinguió rápidamente. No hubo regalos, no hubo pastel. Ariana lo llevó al sótano. Tu regalo es este, le dijo, su voz goteando sarcasmo. Un día de paz y tranquilidad, lejos de todos. Para que puedas reflexionar sobre cómo ser un mejor niño. Lo encerró allí, en su cumpleaños, en la más absoluta soledad. Rosa descubrió lo que había pasado horas después. Bajó corriendo y lo encontró hecho un ovillo, cantándose a sí mismo una versión temblorosa de feliz cumpleaños. La escena destrozó lo que quedaba del corazón de Rosa. Lo sacó de allí y lo llevó a la cocina, donde había guardado un pequeño pastelito que había comprado en secreto. Le puso una vela y la encendió. Pide un deseo, mi valiente, le susurró. Mateo cerró los ojos con fuerza, y sopló. La pequeña llama se extinguió. Rosa le preguntó cuál había sido su deseo. El niño la miró con una seriedad que no correspondía a su edad y le dijo, deseé que tú fueras mi mamá. En ese momento, las lágrimas que Rosa había contenido durante meses finalmente rodaron por sus mejillas. Lo abrazó con fuerza, sabiendo que su promesa ya no era solo una decisión, era un destino. Esa noche, Rosa no solo escribió en su diario. Tomó una decisión.
Las pruebas que tenía eran abrumadoras, pero no servirían de nada si se quedaban en ese cuaderno. Era hora de dar el siguiente paso. Era hora de buscar ayuda fuera de los muros de esa mansión. El riesgo era enorme, podría perder su trabajo, su sustento, todo. Pero el deseo de un niño de 6 años era un mandato que no podía ignorar. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse ruidosa. El primer intento de Rosa por romper los muros de silencio fue un desastre cuidadosamente orquestado por Ariana. Eligió un momento en que Reinaldo había regresado temprano de la oficina, un viernes por la tarde. Lo encontró en su estudio, inmerso en un mar de pantallas y gráficos bursátiles. Con el corazón martilleándole en el pecho y las manos sudorosas, Rosa tocó la puerta. Su voz, aunque temblorosa, fue firme al principio. Don Reinaldo, con todo respeto, necesito hablar con usted un momento. Es sobre Mateo, comenzó, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina por un campo minado. Reinaldo levantó la vista de su computadora, su expresión una mezcla de sorpresa y ligera molestia por la interrupción. Estaba a punto de responder cuando una sombra elegante se materializó en el umbral, llevando una bandeja con café recién hecho. Ariana. Rosa, querida, qué oportuna, dijo Ariana, su voz un arrullo sedoso pero con un filo de advertencia. Mi esposo está increíblemente ocupado con el lanzamiento de un nuevo proyecto. Si es un asunto doméstico, por favor, dímelo a mí. Yo me encargo de todo lo relacionado con el hogar, ¿recuerdas? Su sonrisa no llegaba a sus ojos, que estaban fijos en Rosa, transmitiendo una amenaza clara y directa. Reinaldo, distraído por un correo electrónico urgente que acababa de llegar, asintió sin pensarlo. Ariana tiene razón, Rosa. Habla con ella, por favor. Ahora estoy en medio de algo crucial. Esas palabras, pronunciadas con la indiferencia del que está acostumbrado a delegar, fueron como un portazo en la cara de Rosa. La oportunidad se había desvanecido, y en su lugar había quedado expuesta ante su enemiga. Más tarde esa noche, Ariana la convocó a su oficina minimalista, un espacio tan blanco y frío como su corazón. No levantó la voz. No la amenazó abiertamente. Su método era mucho más sutil y aterrador. Aprecio tu dedicación, Rosa, comenzó, pero tu trabajo es mantener la casa, no interferir en la crianza de mi hijo. Cualquier intento de socavar mi autoridad será considerado insubordinación. ¿Queda claro? El mensaje era cristalino, mantén la boca cerrada o te irás. Derrotada pero no vencida, Rosa se dio cuenta de que tenía que cambiar de estrategia. El enemigo no solo estaba dentro de la casa, sino que controlaba al único que podía ayudarla. Su lucha no podía depender de apelar a un hombre ciego. Necesitaba aliados externos, personas que no estuvieran bajo el hechizo de Ariana. En sus días libres, comenzó a usar las computadoras de la biblioteca pública, investigando sobre protección infantil y derechos de los menores. Cada término legal que aprendía, como negligencia emocional o maltrato psicológico, era una nueva arma para su arsenal. Descubrió la existencia del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, y de fiscalías especializadas. La información le dio un nuevo sentido de propósito. No estaba sola en esta lucha, existía un sistema, aunque imperfecto, diseñado para proteger a niños como Mateo. Solo necesitaba saber cómo navegarlo. La segunda vez que encontró a Mateo en el sótano fue aún peor. Había regresado a la mansión en su día libre para recoger un suéter olvidado. La casa estaba en un silencio sepulcral. Reinaldo estaba jugando al golf y Ariana en un almuerzo social. Una corazonada, una intuición oscura, la guió escaleras abajo. Lo que encontró la llenó de una furia helada. Mateo llevaba allí desde la noche anterior, sin comida, temblando en su propia orina. El niño le contó entre sollozos que Ariana se había enfadado porque había dejado caer un vaso de leche. Dijo que los animales sucios viven en el suelo, susurró Mateo. Rosa lo cargó, lo llevó a su cuarto, lo bañó con agua tibia y lo vistió con ropa limpia que guardaba.
Mientras él comía unas quesadillas con una avidez que le rompió el corazón, Rosa tomó su teléfono y grabó un video corto, documentando su estado, sus palabras, la evidencia irrefutable de la crueldad. Al día siguiente, con el video guardado como un tesoro macabro, Rosa tomó una decisión que cambiaría todo. Durante su hora de almuerzo, caminó hasta la oficina local del DIF que había localizado en su investigación. El edificio era modesto, pero para Rosa representaba un faro de esperanza. Entró con el cuaderno y el teléfono apretados contra su pecho, lista para contar su historia a quien quisiera escucharla. La trabajadora social que la atendió se llamaba Magali Moreno. Era una mujer de unos 35 años, con una mirada que combinaba el cansancio de haber visto demasiado sufrimiento y la determinación inquebrantable de seguir luchando. Escuchó el relato de Rosa sin interrumpir, su expresión seria y concentrada. Tomaba notas, hacía preguntas precisas sobre fechas, horas y posibles testigos. Su profesionalismo era tranquilizador. Rosa le mostró el cuaderno, las fotografías y, finalmente, el video. Mientras Magali observaba las imágenes en la pequeña pantalla del teléfono, su rostro se endureció. El temblor de Mateo, su voz quebrada, todo quedaba registrado. Cuando terminó, Magali la miró fijamente. Gracias por venir, Rosa. Has hecho lo correcto. Lo que has recopilado es muy importante, pero necesitaremos más para construir un caso sólido. Magali le explicó el proceso. Necesitarían un reporte médico que confirmara la desnutrición y el estrés. Testimonios de otros empleados, si era posible. El camino sería difícil y lento. Ariana y Reinaldo Romero eran personas poderosas, con recursos para contratar a los mejores abogados. Pero la verdad tiene su propia fuerza, dijo Magali, dándole a Rosa su tarjeta con un número de teléfono directo. No estás sola en esto. Esas palabras, no estás sola, fueron un bálsamo para el alma de Rosa. Por primera vez en meses, sentía que no estaba luchando una batalla perdida. Ahora tenía una aliada, una profesional que creía en su historia y que sabía cómo funcionaba el sistema. Salió de la oficina del DIF con una mezcla de miedo y esperanza, pero la esperanza, por primera vez, pesaba un poco más. Organizar una visita médica sin que Ariana se enterara requería una planificación casi militar. Rosa y Magali coordinaron en secreto. Magali contactó a un pediatra de un hospital público, el doctor Javier Arana, conocido por su colaboración en casos de maltrato infantil. Era un hombre de unos 50 años, con una paciencia infinita y una habilidad especial para tratar con niños asustados. La confianza que inspiraba era inmediata. Rosa usó la excusa de una cita dental que Ariana había olvidado cancelar. Llevó a Mateo al hospital, un mundo completamente diferente al de las clínicas privadas a las que estaba acostumbrado. En el consultorio del doctor Arana, bajo las luces fluorescentes, el médico examinó a Mateo con una gentileza conmovedora. Midió su peso, su altura, y las gráficas de crecimiento contaron una historia alarmante de abandono. El niño estaba muy por debajo del percentil esperado para su edad. El informe del doctor Arana fue detallado y devastador: déficit nutricional severo, evidencia de estrés psicológico prolongado, retrasos en el desarrollo motor fino. Cada término técnico era una bala en la recámara de la justicia. El doctor documentó todo con una precisión científica que sería muy difícil de refutar en un tribunal. Mientras Rosa y sus nuevos aliados construían su caso en secreto, Ariana sentía que perdía el control. La lealtad inquebrantable de Rosa hacia Mateo la enfurecía. No entendía por qué una simple empleada se arriesgaría tanto por un niño que no era suyo. La incapacidad de Ariana para comprender el amor desinteresado era su mayor debilidad, aunque ella lo viera como una fortaleza. El regreso a la mansión después de la visita al médico fue tenso. Rosa sentía los ojos de Ariana clavados en su espalda, sospechando, buscando una grieta en su coartada. Pero Rosa se mantuvo serena, aferrándose a la esperanza que le había dado el informe médico guardado en su bolso. Sabía que la confrontación era inevitable,
pero ahora se sentía preparada. Tenía la verdad de su lado, y un pequeño equipo de valientes que la respaldaba. La calma antes de la tormenta duró apenas unos días. Alguien en la casa, probablemente el jardinero, un hombre leal a Ariana, mencionó haber visto a Rosa salir con Mateo en un horario inusual. No era una acusación, solo un comentario, pero fue suficiente para que Ariana, con su mente retorcida y paranoica, atara cabos. La represalia no se hizo esperar, y sería tan cruel y calculada como todos sus actos anteriores. La venganza de Ariana no fue un arrebato de ira, sino un golpe de precisión quirúrgica. No la confrontó por la visita al médico, eso habría sido admitir que algo andaba mal. En su lugar, eligió un arma mucho más destructiva, una acusación de robo. Convocó a Rosa a su impecable oficina blanca, su rostro una máscara de falsa decepción y pesar. La escena estaba perfectamente montada para la destrucción de una vida. Rosa, esto es muy difícil para mí, comenzó Ariana, su voz teñida de un dramatismo ensayado. Han desaparecido varias piezas de joyería de mi tocador. Piezas de un valor sentimental incalculable. Hizo una pausa, dejando que el peso de la acusación llenara la habitación. El sistema de seguridad muestra que solo tú has tenido acceso a mi habitación en las últimas semanas. Lo lamento profundamente. Era una mentira descarada, pero una mentira que Rosa no tenía cómo refutar. La empleada sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La rabia y la impotencia la ahogaban, pero mantuvo la compostura. Señora, usted sabe que eso no es verdad. Jamás he tomado algo que no es mío. La calma de Rosa pareció irritar a Ariana, quien abandonó su falsa tristeza por un tono gélido. Te doy 30 minutos para recoger tus cosas y abandonar esta casa. Agradece que no llamo a la policía. Considera esto un acto de caridad. El despido fue brutal. En media hora, la vida que Rosa había construido durante años se desmoronó. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en una bolsa de tela, su mente no estaba en su futuro incierto, sino en Mateo. ¿Quién lo protegería ahora? ¿Quién le pasaría una galleta a escondidas? ¿Quién se aseguraría de que no pasara la noche en el sótano? La culpa y el miedo la carcomían. Justo antes de irse, encontró a Mateo escondido detrás de una columna en el pasillo. Sus ojos estaban llenos de pánico. El niño la abrazó con una fuerza desesperada, como si intentara anclarla a esa casa. Rosa lo abrazó de vuelta, susurrándole al oído la promesa que se había convertido en su mantra: estoy aquí, mi niño. Aunque no me veas, estoy aquí. No te voy a olvidar. En un acto de desesperación y esperanza, Rosa metió en la mano del niño un papelito doblado. Era la tarjeta de Magali Moreno, la trabajadora social. Si algo muy malo pasa, si te asustas mucho, intenta llamar a este número, le dijo, sabiendo que era casi imposible que un niño de su edad pudiera hacerlo, pero era lo único que podía dejarle. Una última y frágil línea de defensa. Al salir por las imponentes puertas de la mansión, Rosa se sintió a la vez libre y encadenada. Libre de la atmósfera opresiva y de la crueldad de Ariana, pero encadenada por la responsabilidad y el amor que sentía por Mateo. Caminó sin rumbo por las elegantes calles de Polanco, su bolsa al hombro, hasta que encontró un pequeño café. Se sentó en una esquina y, con manos temblorosas, llamó a Magali. La trabajadora social escuchó la historia del despido y las falsas acusaciones sin sorprenderse. Es un patrón clásico, Rosa, explicó con voz calmada pero urgente. Primero aíslan a la víctima, luego eliminan a los posibles protectores. Esto significa que Mateo está en un riesgo aún mayor ahora. Tenemos que actuar rápido. Magali la citó en su oficina esa misma tarde. La batalla acababa de intensificarse. En la modesta oficina del DIF, el miedo de Rosa comenzó a transformarse en determinación. Magali contactó inmediatamente al abogado Héctor Salinas, un hombre que había dedicado su carrera a casos pro bono de protección infantil.
Su despacho, en la bulliciosa colonia Doctores, era un caos de archivos y libros de leyes, el cuartel general de un guerrero de la justicia. Héctor aceptó reunirse con ellas de inmediato. Héctor Salinas era un hombre de unos 50 años, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de las palabras. Escuchó el relato de Rosa con una concentración absoluta, interrumpiendo solo para hacer preguntas específicas. Revisó el diario, las fotos, el video y el informe médico. Cada pieza de evidencia era un ladrillo con el que construía un caso en su mente. Su experiencia le decía que tenían algo sólido. Tenemos un caso fuerte, Rosa, dijo finalmente, cerrando la carpeta que había empezado a armar. Pero Ariana luchará con todo lo que tiene. Necesitamos más testigos, más pruebas. Necesitamos una orden judicial para acceder a los registros completos del sistema de seguridad de la casa. Y sobre todo, necesitamos que te mantengas fuerte. Van a intentar destruirte. El plan que diseñaron esa tarde era audaz. Primero, presentarían una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada, solicitando una orden de protección temporal para Mateo, argumentando el riesgo inminente. Magali respaldaría la solicitud con su evaluación oficial. Segundo, intentarían contactar a otros empleados de la mansión, actuales o pasados, en busca de testimonios que corroboraran el patrón de abuso. Rosa, ahora sin trabajo y con pocos ahorros, se dedicó en cuerpo y alma a la causa. Con la ayuda de Héctor, comenzó la difícil tarea de localizar a antiguos compañeros. Muchos tenían miedo de hablar, temerosos del poder de los Romero. Pero Rosa era persistente. Apelaba a su conciencia, les recordaba al niño triste que todos habían visto pero que habían elegido ignorar por temor a perder sus empleos. Mientras tanto, Ariana, creyéndose victoriosa, no se quedó de brazos cruzados. Contrató a una agencia de relaciones públicas para lanzar una campaña de difamación preventiva contra Rosa. Aparecieron artículos en sitios de noticias de espectáculos pintando a Rosa como una empleada resentida y ladrona, una mujer desequilibrada que intentaba extorsionar a una familia prominente. La guerra ahora también se libraba en los medios. El primer aliado inesperado llegó en la forma de Manuel, el jardinero. El mismo que Rosa sospechaba que la había delatado. Héctor y Rosa lo encontraron en su modesta casa en Nezahualcóyotl. Al principio, Manuel negó haber visto nada, aterrorizado. Pero cuando Rosa le mostró la foto de Mateo en el sótano, algo en él se rompió. Con lágrimas en los ojos, admitió haber visto la crueldad de Ariana y haber callado por miedo. Tengo 3 hijos, señora Rosa, confesó con la voz quebrada. No podía permitirme perder mi trabajo. Pero la imagen del niño, tan parecido en edad a su propio hijo, lo atormentaba. Aceptó firmar una declaración jurada, describiendo las veces que había visto a Mateo llorando en el jardín mientras Ariana lo ignoraba, o las ocasiones en que lo escuchó encerrado en el sótano. Su testimonio era una pieza clave. La segunda aliada fue aún más sorprendente. Lorena Ramírez, una vecina de la mansión, una viuda de diplomático que observaba el vecindario desde su terraza. Había notado la desaparición de Mateo del jardín y había leído los artículos difamatorios sobre Rosa. Su instinto le dijo que algo no encajaba. Usando sus contactos, consiguió el número de Magali y se ofreció a testificar. He visto suficiente hipocresía en mi vida para reconocerla, le dijo a Rosa por teléfono. El equipo de Héctor presentó la denuncia formal y la solicitud de la orden de protección. Con los testimonios de Manuel y Lorena, y el informe médico del doctor Arana, el caso era ahora mucho más sólido. El juez asignado al caso, Ernesto Campos, un hombre conocido por su rectitud, revisó la evidencia preliminar y emitió una orden crucial. Ordenó la preservación de todos los registros del sistema de seguridad de la mansión Romero. La orden judicial fue un golpe directo a Reinaldo. Por primera vez, se vio forzado a confrontar la posibilidad de que las acusaciones no fueran simples inventos de una empleada despechada. Su abogado corporativo le aconsejó cumplir con la orden para evitar complicaciones.
A regañadientes, entregó los registros en un disco duro encriptado, aún convencido de la inocencia de su esposa, pero con una primera y diminuta semilla de duda plantada en su mente. Héctor contrató a un perito forense digital, Carlos Vega, para analizar los datos. Lo que Carlos descubrió fue la prueba definitiva, la pistola humeante. Los registros electrónicos, fríos e imparciales, mostraban un patrón innegable. La tarjeta de acceso de Ariana era utilizada para abrir la puerta del sótano, y los sensores de movimiento confirmaban la presencia de una persona pequeña dentro durante horas, a veces días enteros. Especialmente cuando Reinaldo estaba de viaje. La traición de Ariana no era solo contra Mateo, sino también contra la confianza ciega de su esposo. Con los datos del sistema de seguridad en sus manos, Héctor Salinas sabía que tenía el corazón del caso. Los gráficos generados por el perito, Carlos Vega, eran una visualización fría y matemática de la crueldad. Mostraban la libertad de movimiento de Mateo antes de la llegada de Ariana, correteando por toda la casa, y la progresiva restricción de su mundo hasta quedar confinado, en su mayor parte, a un pequeño cuarto y al sótano. Era irrefutable. La noticia de la orden judicial y el análisis forense puso a Ariana en alerta máxima. Su estrategia de relaciones públicas ya no era suficiente. Ahora tenía que recurrir a la intimidación directa. Envió a uno de sus abogados a la casa de Manuel, el jardinero, con una carta amenazándolo con una demanda por difamación si no se retractaba de su testimonio. Manuel, aterrorizado, llamó a Héctor en medio de la noche. Son tácticas de miedo, Manuel. No pueden hacerte nada, lo tranquilizó Héctor. Tu testimonio está protegido dentro de un proceso judicial. Mantente firme. Estás haciendo lo correcto por ese niño. El abogado pasó casi una hora al teléfono, dándole al jardinero el valor para resistir. La red de los valientes se fortalecía no solo con la evidencia, sino con el apoyo mutuo frente a la presión. Luego, Ariana intentó intimidar a Lorena Ramírez, la vecina. Pero se encontró con un muro de acero. Lorena, acostumbrada a los juegos de poder del mundo diplomático, ni siquiera se inmutó. Recibió al emisario de Ariana, escuchó sus veladas amenazas y luego, con una calma glacial, le dijo, dígale a la señora Romero que guarde su aliento. Nos veremos en el tribunal. Acto seguido, llamó a su propio abogado para documentar el intento de coacción. Mientras los abogados luchaban en el frente legal, Rosa se enfocaba en el frente humano. Se había mudado a un pequeño departamento rentado en la colonia obrera, un mundo aparte de la opulencia de Polanco. Había conseguido un trabajo limpiando oficinas por la noche, lo que le dejaba los días libres para dedicarse al caso. Su modesto departamento se convirtió en el centro de operaciones no oficial de la Operación Rescate de Mateo. Las paredes de su sala estaban cubiertas con una línea de tiempo improvisada. Conectaba fechas, eventos, fotos y notas con hilos de colores, creando un mapa visual del abuso. Era su forma de ordenar el caos, de asegurarse de que ningún detalle se perdiera. Magali Moreno, la trabajadora social, la visitaba a menudo, trayendo café y revisando la estrategia. Se habían convertido en un equipo formidable, unidas por la misma causa. Un día, Magali llegó con una noticia importante. Había localizado a Laura González, la cocinera que había trabajado en la casa Romero durante más de 10 años y que Ariana había despedido poco después de su llegada. Laura, una mujer de carácter fuerte, no tenía miedo. Accedió a reunirse con ellas en el departamento de Rosa, un lugar neutral y seguro para hablar. El testimonio de Laura fue demoledor. Describió con detalle las órdenes específicas de Ariana sobre la alimentación de Mateo. Me hacía servirle solo pan y agua durante días, contó Laura, con la voz cargada de indignación. Decía que era para fortalecer su carácter. Yo le daba comida a escondidas cuando podía, pero ella me vigilaba constantemente. Me despidió porque me descubrió dándole una sopa de pollo al niño. Cada nuevo testimonio era como una pieza más que encajaba en el rompecabezas.
La red de valientes crecía, formada por gente común y corriente que decidía arriesgar su seguridad por hacer lo correcto, una empleada doméstica, un jardinero, una cocinera, una vecina. Eran personas que el mundo de Ariana consideraba invisibles, pero que ahora se alzaban como testigos cruciales de su maldad. Mientras tanto, la presión mediática comenzaba a cambiar de rumbo. Un periodista de investigación de un diario nacional, Gabriel Torres, se interesó en el caso. Los artículos iniciales de difamación contra Rosa le parecieron demasiado pulcros, demasiado coordinados. Su instinto le decía que había una historia mucho más profunda. Comenzó su propia investigación, contactando fuentes, revisando documentos públicos y, finalmente, consiguió una entrevista extraoficial con Rosa. La historia que Rosa le contó, respaldada por la evidencia que Gabriel pudo verificar por su cuenta, lo perturbó profundamente. Vio el patrón de abuso y la campaña para proteger a una figura pública poderosa. Decidió escribir un artículo de fondo, una pieza de periodismo de investigación que expondría no solo el caso de Mateo, sino las fallas del sistema que a menudo protege a los ricos y poderosos. El artículo, titulado Detrás del velo de la filantropía, fue publicado en la edición dominical y causó un gran revuelo. Aunque no mencionaba nombres por razones legales, los detalles eran tan específicos que la historia era inconfundible. El público comenzó a cuestionar la narrativa de Ariana. La campaña de relaciones públicas que había orquestado ahora se volvía en su contra, generando más escrutinio. La Biblioteca Pública Vasconcelos se convirtió en un refugio para el equipo. Allí, Rosa, Magali y a veces Héctor, se reunían para revisar estrategias y jurisprudencia. Un joven bibliotecario llamado Arturo Delgado notó su dedicación y, conmovido por la causa, se convirtió en otro aliado silencioso. Les facilitaba el acceso a bases de datos, les conseguía salas de estudio privadas y les ofrecía café en las largas tardes de trabajo. Un día, Arturo se les acercó con una pila de sentencias judiciales. He estado buscando casos similares, les dijo en voz baja. Creo que estos podrían ayudarles a argumentar sobre el impacto del trauma psicológico. Su ayuda desinteresada fue un recordatorio para Rosa de que, a pesar de la maldad que había presenciado, el mundo estaba lleno de gente buena dispuesta a ayudar. Reinaldo Romero, por su parte, vivía en un estado de negación cada vez más frágil. La orden judicial, las noticias, la tensión palpable en su casa, todo comenzaba a resquebrajar su confianza ciega en Ariana. Ella le aseguraba que todo era una conspiración, un chantaje, pero sus explicaciones comenzaban a sonar huecas, desesperadas. La semilla de la duda que se había plantado en su mente comenzaba a germinar. La primera audiencia judicial fue fijada. Sería una audiencia preliminar para determinar las medidas de protección para Mateo. La sala del tribunal se convirtió en el campo de batalla donde la red de los valientes se enfrentaría al poder y la riqueza de Ariana. Héctor preparó a Rosa durante días, enseñándole cómo responder a los interrogatorios, cómo mantenerse calmada bajo presión. Del otro lado, Ariana contrató a Ricardo Montero, un famoso y despiadado abogado litigante, conocido por su habilidad para destruir la credibilidad de los testigos. La estrategia de la defensa era clara: pintar a Rosa como una mentirosa, a los otros empleados como resentidos, y a Lorena como una anciana entrometida. Intentarían convertir la verdad en un circo de acusaciones y dudas. Rosa llegó al juzgado vestida con sencillez pero con dignidad. A su lado estaban Magali y Héctor. Al otro lado del pasillo, vio a Ariana, vestida con un traje de diseñador, el rostro compuesto en una máscara de víctima inocente. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Rosa había una determinación inquebrantable. En los de Ariana, por primera vez, se vislumbraba una fisura en su armadura: el miedo. El juez Campos entró en la sala y el silencio se hizo absoluto. La batalla por Mateo estaba a punto de comenzar. Rosa respiró hondo, aferrándose a la fuerza que le daba su red de aliados, a la promesa que le había hecho a un niño en la oscuridad de un sótano. Sabía que la verdad era su única arma, pero confiaba en que, en esa sala,
sería suficiente para empezar a derribar los muros. La primera audiencia fue un choque de mundos. Por un lado, Héctor Salinas, metódico y preciso, presentó la evidencia de manera cronológica. El informe médico del doctor Arana, los testimonios escritos de Manuel, Laura y Lorena, y un resumen preliminar de los hallazgos del perito digital. Cada documento era un golpe medido, construyendo una imagen ineludible de negligencia y abuso sistemático ante el juez Campos. Por otro lado, Ricardo Montero, el abogado de Ariana, desató una tormenta de objeciones y ataques personales. Describió a Rosa como una empleada descontenta con una imaginación vívida, sugiriendo que todo era un elaborado plan de extorsión. Cuestionó la integridad de los otros testigos y presentó a Ariana como una madrastra preocupada, cuyos métodos de disciplina tradicionales habían sido malinterpretados de forma maliciosa. Ariana observaba todo con una actuación digna de un premio. Su rostro reflejaba una vulnerabilidad calculada, secándose una lágrima invisible de vez en cuando. Reinaldo, sentado a su lado, parecía un hombre perdido, su lealtad dividida entre la mujer que amaba y la creciente montaña de pruebas perturbadoras que se acumulaban contra ella. La duda en su rostro era evidente para todos en la sala. El punto de inflexión de la audiencia llegó cuando Héctor presentó los gráficos de los registros de seguridad. Su señoría, estos no son testimonios subjetivos. Son datos. Datos que muestran a un niño confinado durante cientos de horas en un sótano. Montero intentó desacreditar la evidencia, sugiriendo que el niño disfrutaba jugando allí, una explicación tan absurda que provocó un murmullo de incredulidad en la sala. El juez Campos, un hombre que valoraba los hechos por encima del drama, no pareció convencido por la defensa. Sin embargo, no podía tomar una decisión definitiva sin más elementos. Al final de la tensa sesión, ordenó una evaluación psicológica completa de Mateo por parte de un perito independiente del juzgado y programó una nueva audiencia. No era la victoria total que Rosa esperaba, pero era un paso crucial en la dirección correcta. El psicólogo forense asignado fue Fernando Ortega, un hombre con décadas de experiencia y una reputación de ser incorruptible. Su oficina no era un espacio clínico frío, sino un lugar acogedor, diseñado para que los niños se sintieran seguros. Durante las primeras sesiones, Mateo apenas habló. Se comunicaba a través de dibujos, su medio para expresar el horror que no podía poner en palabras. Sus dibujos eran desgarradores. Casas grandes con ventanas negras y sin puertas. Figuras femeninas enormes con ojos rojos y enojados. Y una y otra vez, un pequeño niño encerrado en un cuadrado oscuro en la parte inferior de la página. Fernando Ortega, con su ojo experto, supo interpretar cada trazo. Eran los mapas de un trauma profundo, la geografía de la soledad y el miedo. Mientras el proceso legal avanzaba, Reinaldo Romero se sentía cada vez más acorralado. La orden del juez y la evaluación psicológica de su hijo eran una intrusión inaceptable en su vida privada, o eso intentaba creer. Pero en el fondo, la evidencia presentada por Héctor Salinas lo atormentaba. Las imágenes de los registros de seguridad, los datos fríos y duros, no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Incapaz de seguir viviendo en la incertidumbre, y con la primera grieta real en la confianza hacia su esposa, Reinaldo tomó una decisión drástica. Sin decirle nada a Ariana, contrató a su propia firma de investigadores privados. No para atacar a Rosa, sino para descubrir la verdad de lo que sucedía en su propia casa. Quería pruebas propias, una confirmación o una negación definitiva, para poder acallar las dudas que lo consumían. Los investigadores, actuando con la máxima discreción y con el permiso de Reinaldo, instalaron equipos de monitoreo adicionales en la mansión. Pequeñas cámaras ocultas en las áreas comunes y grabadoras de audio activadas por voz. Reinaldo les dio una instrucción clara: quiero saber todo lo que pasa cuando yo no estoy. Quiero la verdad, sea cual sea. Se sentía como un traidor, pero también como un padre que finalmente empezaba a despertar.
Lo que los investigadores capturaron en menos de 72 horas fue más devastador de lo que Reinaldo jamás hubiera imaginado. Una grabación de audio registró una llamada telefónica de Ariana con su abogado, Montero. En ella, discutían abiertamente estrategias para neutralizar a Rosa y desacreditar el informe psicológico que se estaba realizando. El niño es solo un obstáculo para la herencia completa, Ricardo. Hay que mantenerlo fuera del camino, dijo ella con una frialdad escalofriante. Pero la prueba definitiva fue un video. Una noche, Reinaldo le dijo a Ariana que tenía una cena de negocios hasta tarde, pero en realidad, regresó temprano y se quedó en su auto, observando la casa desde la distancia. La cámara oculta en la sala principal capturó la escena que rompería su mundo en pedazos. Ariana arrastraba a un Mateo sollozante hacia la puerta del sótano. La voz de Ariana, despojada de su dulzura habitual, era puro veneno. Deberías agradecer que tu padre es demasiado estúpido para darse cuenta de lo que realmente eres. Un error. Una carga que nunca debió existir, le siseaba mientras lo empujaba por las escaleras. Quédate aquí hasta que aprendas a desaparecer. El sonido del cerrojo al cerrarse fue como un disparo al corazón de Reinaldo. Reinaldo vio el video en su estudio, solo en la oscuridad de la noche. La pantalla de la computadora iluminaba su rostro, descompuesto por el horror y la autocompasión. Todo su mundo, construido sobre la confianza y el amor por esa mujer, se derrumbó en ese instante. No era un malentendido. No era disciplina estricta. Era maldad pura y calculada. Y él, por su ceguera y negligencia, había sido su cómplice. Con las manos temblando, Reinaldo tomó una decisión. Ya no podía protegerla. Ya no podía vivir en la mentira. Su única prioridad ahora era su hijo. Esa misma noche, llamó directamente a Héctor Salinas. Su voz, normalmente tan segura y autoritaria, estaba quebrada por el dolor. Necesito verlo. Tengo algo que debe ver. Se trata de mi hijo. Se trata de Mateo. Se encontraron al día siguiente en una cafetería discreta. Reinaldo, con ojeras y una expresión de derrota total, le entregó a Héctor una memoria USB. Soy culpable de negligencia, dijo, su voz ahogada por la emoción. Fui un ciego y un tonto. Pero ella es culpable de algo mucho peor. Y no voy a protegerla ni un segundo más. Ayude a mi hijo, por favor. Héctor insertó la memoria USB en su laptop allí mismo. Lo que vio lo dejó sin aliento. El video y el audio eran la pieza que faltaba, la prueba irrefutable que venía no de un testigo externo, sino del corazón mismo de la casa. Era la voz del perpetrador, la imagen del abuso en tiempo real. Los ojos que todo lo ven no eran solo las cámaras, sino también los de un padre que finalmente había decidido abrir los suyos. Con esta nueva y explosiva evidencia, Héctor supo que el caso había dado un giro de 180 grados. Ya no se trataba solo de proteger a Mateo, sino de asegurar que Ariana enfrentara consecuencias criminales por sus actos. Solicitó una audiencia de emergencia con el juez Campos, argumentando que había surgido material probatorio crítico que ponía al menor en un riesgo inminente y grave. La maquinaria legal se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. El juez Campos, al ser informado de la naturaleza de la nueva evidencia, convocó a todas las partes en menos de 48 horas. Ariana caminó hacia la sala del tribunal con la misma confianza arrogante de siempre, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Una tormenta provocada por la traición de la única persona que creía tener bajo su control total. La sala del tribunal vibraba con una tensión palpable. Ariana y su equipo legal entraron con aire de suficiencia, sin saber que el tablero de ajedrez había cambiado por completo. Notó con extrañeza que Reinaldo no se sentaba a su lado como en la audiencia anterior, sino en la parte de atrás, en la galería pública, con el rostro sombrío y la mirada perdida. Una pequeña alarma sonó en su mente, pero la descartó como un signo de la debilidad de su esposo. Cuando el juez Campos dio la palabra a Héctor,
Este se levantó con una calma solemne. Su señoría, tenemos nueva evidencia audiovisual que es crucial y urgente para la seguridad del menor. El abogado de Ariana, Ricardo Montero, saltó para objetar, pero el juez lo silenció con un gesto. Proceda, licenciado Salinas. Una gran pantalla descendió del techo, y un silencio expectante se apoderó de la sala. Los primeros segundos del video mostraron una sala de estar lujosa y familiar. Luego, la figura de Ariana apareció, arrastrando al pequeño Mateo. El audio, amplificado por los altavoces del sistema judicial, llenó cada rincón de la sala. Las palabras venenosas de Ariana, un error, una carga que nunca debió existir, resonaron con una claridad brutal. El sonido del cerrojo del sótano fue como un eco final de su crueldad. El rostro de Ariana se descompuso. Pasó del blanco pálido al rojo de la furia y la humillación en cuestión de segundos. Se giró para buscar a Reinaldo, pero él evitó su mirada, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. Montero, su abogado, estaba boquiabierto, su estrategia de defensa hecha añicos ante la evidencia irrefutable de la propia boca y acciones de su clienta. Rosa, desde la galería, lloraba en silencio, no de tristeza, sino de una vindicación dolorosa. El juez Campos observó el video completo sin pestañear, su expresión endureciéndose con cada palabra cruel, con cada sollozo del niño. Cuando la pantalla se volvió negra, el silencio en la sala fue ensordecedor, pesado, cargado de juicio. El velo de respetabilidad de Ariana no solo se había roto, había sido pulverizado. Lo que quedaba era la fea y desnuda verdad de su naturaleza. Esta corte ha visto suficiente, declaró el juez Campos con una voz grave que no admitía réplica. Se ordena la remoción inmediata del menor Mateo Romero del hogar actual. Quedará bajo la custodia temporal del sistema DIF mientras se completa la investigación. Se emite una orden de restricción total contra la señora Ariana Duarte. Y se ordena a la Fiscalía evaluar la presentación de cargos criminales. El golpe del mazo sonó como un trueno. El caos estalló. Ariana gritaba, llamando a Reinaldo traidor, su compostura finalmente rota. Montero intentaba calmarla, sabiendo que el caso estaba perdido. Magali Moreno, ya preparada, comenzó a hacer llamadas para activar el protocolo de rescate. En menos de 2 horas, Mateo sería recogido de la escuela por trabajadores sociales, antes de que Ariana tuviera la oportunidad de llegar a él. El rescate se ejecutó con una mezcla de eficiencia institucional y calidez humana. Magali fue personalmente a la escuela privada de Mateo. Le explicó a la directora la situación con la orden judicial en mano. Sacaron al niño de su clase de arte, confundido y asustado. En el pasillo, Magali se arrodilló a su altura. Mateo, soy Magali. ¿Te acuerdas de Rosa? Ella te está esperando. Vas a estar con ella, y nadie te va a volver a hacer daño. La mención del nombre de Rosa fue como un ancla en su mar de confusión. En el coche del DIF, de camino a un destino desconocido, Mateo hizo una pregunta con una vocecita apenas audible. ¿Ya no tengo que ir al sótano? Magali tuvo que tragar saliva para contener la emoción. Nunca más, mi amor. Te lo prometo. Nunca más. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva vida. El destino era el pequeño y humilde departamento de Rosa en la colonia Narvarte. Magali tocó la puerta con un código especial que habían acordado. Cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció detenerse. Mateo vio a Rosa y se quedó paralizado por un segundo, como si no pudiera creer que fuera real. Luego, corrió. Corrió con toda la fuerza de sus pequeñas piernas y se lanzó a sus brazos. Rosa lo levantó del suelo, abrazándolo con una fuerza que hablaba de meses de angustia y amor contenido. Estoy aquí, mi niño, le susurró al oído, la frase que era su ancla, su promesa, su verdad. Estoy aquí y voy a cuidarte siempre. Mateo lloró, pero no era el llanto silencioso y aterrorizado del sótano. Era un llanto de liberación, de alivio,
el sonido de un corazón que por fin se sentía seguro. Mientras Magali completaba el papeleo oficial, Rosa le mostró a Mateo su nueva habitación. Era pequeña, pero llena de amor. Las paredes estaban pintadas de azul cielo, con nubes blancas que Rosa había dibujado. En la cama lo esperaba su oso de peluche, limpio y remendado. Y en un pequeño estante, sus libros de cuentos rescatados. Era un santuario, un refugio construido solo para él. Los días siguientes fueron un delicado proceso de sanación. Rosa estableció una rutina simple y predecible, algo que Mateo nunca había tenido. Desayunos con chocolate caliente, mañanas de juegos y dibujos, almuerzos nutritivos y tardes en el parque cercano. Cada comida, cada abrazo, cada cuento antes de dormir, era un paso para reconstruir la confianza del niño en el mundo y en los adultos. Mateo hablaba poco al principio. Estaba procesando la avalancha de cambios. Una noche, mientras leían un cuento, interrumpió a Rosa. Rosa, ¿por qué ella me odiaba? La pregunta, tan directa y dolorosa, dejó a Rosa sin aliento. Eligió sus palabras con cuidado. No te odiaba a ti, mi niño. Algunas personas tienen el corazón enfermo, muy pequeño, y no saben amar. No fue tu culpa. Nunca. Tú eres un niño maravilloso. Mientras tanto, las consecuencias para Ariana se aceleraban. La fiscalía, presionada por la abrumadora evidencia y la creciente atención mediática, presentó cargos formales por maltrato infantil, negligencia agravada y violencia familiar. El caso se convirtió en un escándalo nacional, un símbolo de cómo la riqueza y el estatus podían ocultar los horrores más oscuros. Ariana, que había vivido para su imagen pública, ahora estaba siendo destruida por ella. Reinaldo, por su parte, comenzó su propio y doloroso camino hacia la redención. Solicitó al juzgado visitas supervisadas con Mateo. Reconocía su ceguera y su fracaso como padre, pero quería, desesperadamente, empezar a reparar el daño. El juez aprobó las visitas bajo condiciones estrictas, 1 hora a la semana, en el departamento de Rosa, el único lugar donde Mateo se sentía completamente seguro. La primera visita fue un encuentro torpe y doloroso. Reinaldo llegó cargado de regalos caros que Mateo apenas miró. El silencio entre ellos era un abismo. Pero Reinaldo no se rindió. Semana tras semana, regresaba, con menos regalos y más intentos genuinos de conectar. Se sentaba en el suelo a jugar con él, le preguntaba sobre sus dibujos, aprendía a escuchar. Lentamente, muy lentamente, el hielo alrededor del corazón de Mateo comenzó a derretirse. El juicio final fue programado 6 meses después. La defensa de Ariana intentó argumentar problemas de salud mental, estrés, cualquier cosa para mitigar la sentencia. Pero la evidencia del abuso era tan sistemática y calculada que ninguna excusa parecía creíble. El jurado deliberó durante 2 días. Finalmente, llegó el veredicto, culpable de todos los cargos. La justicia, aunque tardía, había llegado. La sentencia fue de 8 años de prisión. El juez Campos, en su declaración final, habló de la premeditación y la particular crueldad de usar el aislamiento como arma contra un niño indefenso. Mientras Ariana era escoltada fuera de la sala, su imperio de apariencias reducido a un uniforme de presidiaria, Rosa sintió una oleada de alivio tan inmensa que casi la hizo caer. Habían ganado. Mateo estaba a salvo. Para siempre. La vida en el pequeño departamento de Narvarte se asentó en un ritmo de tranquila normalidad, un bálsamo para el alma herida de Mateo. Cada mañana comenzaba no con miedo, sino con el aroma del café de olla que preparaba Rosa y el sonido de su voz suave despertándolo. La rutina era su ancla, desayuno juntos, tareas escolares, juegos en el parque, cena y un cuento antes de dormir. Cada día era un ladrillo más en la reconstrucción de su infancia. Mateo comenzó a asistir a terapia semanal con Fernando Ortega. El psicólogo no lo forzaba a hablar del pasado. En cambio, usaba la terapia de juego,
permitiendo que Mateo procesara su trauma a través de la construcción de mundos con bloques y la creación de historias con marionetas. En esos mundos, los niños siempre eran rescatados y los monstruos siempre eran vencidos. Era su manera de reescribir su propia historia, dándole un final feliz. El cambio en Mateo era visible. Las ojeras profundas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un brillo curioso en sus ojos. Ganó peso, y con él, energía para correr y jugar. Pero la transformación más profunda era interna. La risa, que había sido un sonido extraño y olvidado, comenzó a brotar de él, primero como una risita tímida y luego como carcajadas abiertas y sonoras que llenaban el pequeño departamento de alegría. Reinaldo continuaba con sus visitas semanales, ahora desprovistas de regalos ostentosos. En su lugar, traía su tiempo y su atención. Aprendió que la conexión no se compraba, se construía con paciencia y constancia. Descubrieron un interés común en los dinosaurios y los planetas, y sus conversaciones comenzaron a fluir con más naturalidad. Mateo, aunque todavía cauteloso, empezó a ver en él no al hombre ausente, sino a un padre que intentaba, torpemente, encontrar el camino de regreso. Un día, durante una visita, Reinaldo le trajo a Mateo un álbum de fotos. No eran fotos nuevas, sino antiguas. Imágenes de él cuando era un bebé, en brazos de su madre biológica, una mujer de sonrisa cálida que había fallecido cuando él tenía apenas 2 años. Ella te amaba más que a nada en el mundo, campeón, le dijo Reinaldo, su voz quebrada. Y yo fallé en proteger su tesoro más grande. Lo siento mucho. Ese gesto de honestidad y vulnerabilidad fue un punto de inflexión. Por primera vez, Mateo vio el dolor genuino en los ojos de su padre. Se acercó y, tímidamente, lo abrazó. Fue un abrazo breve, pero para Reinaldo significó el mundo entero. Sintió una pequeña chispa de perdón, un regalo que sabía que no merecía, pero por el que trabajaría el resto de su vida para ser digno. La red de valientes que había ayudado a rescatar a Mateo no desapareció. Se transformó en una familia extendida. Lorena Ramírez, la vecina, se convirtió en una especie de abuela adoptiva, visitándolos con libros y pasteles. Manuel, el jardinero, a veces llevaba a Mateo a su trabajo en el parque de Chapultepec, enseñándole los nombres de las plantas y los árboles, conectándolo con la tierra. Magali Moreno seguía supervisando el caso oficialmente, pero sus visitas se volvieron más personales, convirtiéndose en una tía sabia y una fuente de apoyo para Rosa. Incluso Arturo, el bibliotecario, les guardaba los libros más nuevos sobre aventuras y ciencia, fomentando la creciente curiosidad de Mateo por el mundo. Esta comunidad de afecto era el ecosistema perfecto para que el niño sanara y floreciera. Por supuesto, había días difíciles. Una pesadilla podía traer de vuelta las sombras del sótano. Un ruido fuerte podía hacerlo saltar. En esos momentos, Rosa lo abrazaba con fuerza, encendía todas las luces y le recordaba una y otra vez, estás a salvo. Estoy aquí. Nada malo te va a pasar. Su presencia constante y su amor incondicional eran el antídoto más poderoso contra los fantasmas del pasado. El proceso legal para determinar la custodia permanente de Mateo avanzaba. Dadas las circunstancias, era una formalidad, pero una muy importante. Las evaluaciones psicológicas de todas las partes eran claras, la estabilidad y el bienestar del niño estaban intrínsecamente ligados a Rosa. Reinaldo, en un acto de madurez y amor genuino, apoyó plenamente la moción para que Rosa fuera nombrada su guardiana principal. En la audiencia final de custodia, casi un año después del rescate, el juez Campos le hizo una pregunta directa a Mateo, ahora con casi 7 años. Mateo, ¿con quién quieres vivir? El niño, de pie junto a Rosa, la miró, luego miró al juez, y con una voz clara y firme que sorprendió a todos, respondió, quiero vivir con mi mamá Rosa. La palabra mamá resonó en la sala, sellando el destino y la verdad. Rosa rompió a llorar, esta vez de pura felicidad. El juez Campos sonrió, un gesto poco común en su rostro severo.
Entonces, eso es lo que la corte ordenará, dijo, firmando los documentos que oficializaban lo que el corazón ya sabía. Rosa Vargas, la empleada doméstica, era ahora legalmente la madre del niño al que había salvado, un final de cuento de hadas forjado en la más oscura de las realidades. La salida del juzgado fue un momento de celebración silenciosa. Estaban todos allí, Héctor, Magali, Lorena, Manuel, todos los que habían luchado. Reinaldo se acercó a Rosa. Gracias, le dijo, su voz llena de una gratitud que iba más allá de las palabras. Gracias por salvarlo. Gracias por ser la madre que yo no supe asegurar que tuviera. Rosa simplemente asintió, su mano firmemente entrelazada con la de Mateo. Esa noche, en su pequeño hogar, Rosa y Mateo celebraron con pizza y su película favorita. Mientras veían la película, acurrucados en el sofá, Mateo se quedó dormido con la cabeza en el regazo de Rosa. Ella le acarició el cabello, su corazón rebosante de un amor tan inmenso que parecía que iba a estallar. El camino había sido largo y lleno de dolor, pero finalmente, estaban en casa. La historia de Mateo y Rosa se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de protección infantil, un ejemplo de cómo el coraje de una persona podía cambiar el mundo de un niño. Inspiró cambios en la legislación y animó a otros a denunciar el abuso, sin importar cuán poderoso fuera el abusador. El sacrificio y la valentía de Rosa habían creado ondas de cambio que iban mucho más allá de las paredes de su pequeño departamento. Años después, cuando Mateo ya era un adolescente, a veces miraba a Rosa mientras ella cocinaba o leía, y sentía una oleada de gratitud tan abrumadora que lo dejaba sin palabras. Ella le había dado más que un hogar, le había devuelto la infancia, le había enseñado a confiar y le había mostrado el verdadero significado del amor. Ella era su ancla, su heroína, su madre en cada sentido de la palabra. La mansión de Polanco fue finalmente vendida. Reinaldo no podía soportar vivir entre los fantasmas de sus fracasos. Los nuevos dueños la remodelaron por completo, borrando cualquier rastro de la oficina fría de Ariana o del oscuro sótano. Pero para Rosa y Mateo, esa casa ya no importaba. Su hogar no era un lugar de ladrillos y cemento, sino el espacio seguro que habían construido juntos, un refugio inexpugnable de amor y resiliencia. El camino a casa no había sido un viaje a un lugar físico, sino un retorno a la seguridad, a la inocencia y a la posibilidad de un futuro brillante. Mateo, gracias a Rosa, había encontrado ese camino. Y aunque las cicatrices del pasado siempre estarían allí, ya no le dolían. Eran un recordatorio no de su sufrimiento, sino de su supervivencia y del extraordinario poder del amor de una mujer valiente. El tiempo, ese gran sanador, comenzó a tejer un nuevo tapiz para Mateo y su familia poco convencional. Con la custodia legal firmemente en manos de Rosa, una estabilidad largamente anhelada echó raíces profundas. Reinaldo, por su parte, demostró que su arrepentimiento era genuino. Vendió la mayor parte de sus acciones en TechVision Global y estableció una fundación con el nombre de la madre biológica de Mateo, dedicada a la protección infantil. La Fundación Elena se convirtió en la misión de Reinaldo. Usaba su historia personal de fracaso como una poderosa herramienta para concienciar a otros padres en posiciones de poder sobre los peligros de la negligencia. Estaba tan ocupado construyendo un imperio que no vi cómo se desmoronaba mi propio hogar, decía en sus conferencias, con una honestidad brutal que desarmaba a las audiencias más cínicas. Su dolor se transformó en un propósito. La relación entre Reinaldo y Rosa evolucionó hacia una de respeto mutuo y cooperación. Tomaban juntos las decisiones importantes sobre la educación y la salud de Mateo, siempre priorizando su bienestar. No eran una familia tradicional, pero funcionaban. Rosa era el corazón del hogar, la presencia constante y amorosa. Reinaldo era el padre en reconstrucción, que proveía apoyo y una conexión diferente, pero igualmente valiosa. Mateo floreció. Se convirtió en un estudiante brillante, con una curiosidad insaciable por la ciencia y la literatura. Descubrió una pasión por el teatro en un taller comunitario,
un espacio seguro donde podía explorar diferentes emociones y personajes. Verlo en un escenario, seguro y expresivo, era la prueba viviente de su increíble resiliencia. Rosa asistía a cada una de sus obras, su rostro en el público brillando de orgullo. El oso de peluche, su compañero de las horas más oscuras, ahora descansaba en un estante de honor en su habitación, junto a pequeños trofeos escolares y fotos con sus amigos. Se había convertido en un símbolo no de soledad, sino de supervivencia. A veces, Mateo lo tomaba en sus manos, recordaba al niño asustado que había sido, y sentía una profunda gratitud por la mujer que lo había rescatado de esa oscuridad. Un día, cuando Mateo tenía 9 años, organizó una reunión en el parque. Invitó a toda la red de valientes, Magali, Héctor, Lorena, Manuel, Laura, Arturo y, por supuesto, a Rosa y Reinaldo. Bajo un árbol de jacaranda, se puso de pie y leyó un pequeño ensayo que había escrito. Hubo un tiempo en que pensaba que era invisible, leyó con voz clara. Pero ustedes me vieron. Me enseñaron que la familia no es solo sangre, sino la gente que elige amarte. No hubo un ojo seco en el grupo. Aquel niño, que apenas podía susurrar su propio nombre por el miedo, ahora hablaba con la elocuencia de un alma sabia. Su recuperación no era solo personal, era el triunfo de toda la comunidad que se había unido para protegerlo. La justicia no había sido solo un veredicto en un tribunal, sino la creación de este círculo de amor y apoyo a su alrededor. Ariana cumplió su sentencia en prisión. Los informes psicológicos nunca mostraron un arrepentimiento genuino, solo amargura por haber sido descubierta. Se convirtió en una nota al pie en la historia de Mateo, un recordatorio de que la oscuridad existe, pero que no tiene por qué ganar. Su nombre se desvaneció de las páginas sociales, convirtiéndose en una advertencia en lugar de un ícono. El final más sorprendente y feliz, sin embargo, estaba reservado para la mansión de Polanco. Después de que Reinaldo la vendiera, la propiedad fue adquirida por un consorcio filantrópico con la ayuda de una donación anónima sustancial de la fundación de Reinaldo. La casa, símbolo del dolor y el aislamiento de Mateo, fue demolida por completo. Nadie quería que esos muros siguieran en pie. En su lugar, ladrillo a ladrillo, se construyó algo nuevo. Un moderno y luminoso centro comunitario para la protección infantil. Un lugar con terapeutas, trabajadores sociales, salas de juego y una biblioteca. Lo llamaron el refugio de Elena y Rosa, honrando tanto a la madre que le dio la vida como a la madre que se la salvó. El lugar de su sufrimiento se transformó, literal y simbólicamente, en un faro de sanación para otros niños. El día de la inauguración, Mateo, ya un preadolescente, fue el encargado de cortar la cinta. A su lado estaban Rosa y Reinaldo, un frente unido. Miró el nuevo edificio, donde antes se alzaba su prisión, y no sintió tristeza ni miedo, sino una profunda sensación de paz. El ciclo se había completado. El mal había sido erradicado y en su lugar había florecido el bien. Rosa nunca dejó de trabajar, pero ya no por necesidad. Con el apoyo financiero que Reinaldo insistió en proveer y las regalías del libro que el periodista Gabriel Torres escribió sobre el caso, Rosa pudo dedicarse a lo que amaba. Estudió para convertirse en trabajadora social, usando su experiencia de vida para ayudar a otros niños atrapados en situaciones de abuso. Su empatía y su fuerza la convirtieron en una leyenda en el DIF. Reinaldo encontró una paz inesperada. Nunca se perdonó por completo su ceguera, pero aprendió a vivir con sus cicatrices, usándolas como un recordatorio para estar siempre presente para su hijo. Su relación con Mateo se volvió fuerte y genuina, construida sobre la base de la honestidad y el tiempo compartido. Aprendió que ser padre era mucho más que proveer, era estar, escuchar y proteger. Mateo creció para ser un joven extraordinario. Se graduó con honores y decidió estudiar arquitectura. Su sueño, le dijo a Rosa una noche, era diseñar espacios que hicieran que la gente se sintiera segura y feliz. Quería construir hogares, no solo casas. Quería asegurarse de que ningún niño tuviera que conocer nunca la soledad de un sótano oscuro.
Su trauma no lo definió, lo impulsó. La historia de Mateo no terminó con un veredicto o una sentencia. Continuó en cada risa compartida, en cada logro celebrado, en cada acto de bondad inspirado por su viaje. La justicia no fue un solo momento, sino un proceso continuo de reconstrucción y amor. El nuevo comienzo no fue solo para él, sino para todos los que tocaron su vida, demostrando que incluso de la oscuridad más profunda, puede nacer la luz más brillante. Una tarde de domingo, años después, Rosa, Mateo y Reinaldo estaban sentados en una banca frente al centro comunitario. Vieron a los niños jugar, escucharon sus risas llenando el aire. Mateo, ahora un joven alto y seguro de sí mismo, pasó un brazo por los hombros de Rosa. «Lo logramos, mamá», susurró. Rosa sonrió, su corazón lleno. «Sí, mi niño», respondió. «Lo logramos juntos». El sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. No era un final de cuento de hadas, porque las cicatrices eran reales y el camino había sido doloroso. Pero era algo mucho mejor, un final verdadero, ganado a pulso, lleno de esperanza, redención y la prueba inquebrantable de que el amor, en su forma más pura y valiente, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.